Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 14 de julio del 2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, del versículo 34 al capítulo 11, versículo 1. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. He venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y enemigos de cada cual son los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo, recibirá. Os aseguro que no perderá su recompensa. Y sucedió que cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, invoquemos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia que ustedes y yo necesitamos, como dice ahí en el libro de los Proverbios, capítulo 2 del versículo 1 al 5, para que ustedes y yo, al recibir la palabra de Dios, no nos contentemos con escucharla, sino que la pongamos por obra, como dice allí en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que al alimentarme de la palabra de Dios, no me contente con escucharla solamente, sino que la ponga por obra y perseverando en ella, alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10 del versículo 34 al capítulo 11, versículo 1. Y nos empieza diciendo el Evangelio, Jesús, señal de contradicción. Muy importante, mis amados hermanos y hermanas. A veces nosotros pensamos que la fe es algo que la fe está en el sentir. Cuando preguntamos a alguien, ¿tú vas a misa? No, ¿y por qué no vas? Porque no me nace. Y a veces muchos padres de familia, mamás o papás, tienden a pensar, es que a mi hijo le tiene que nacer leer la Biblia, es que a mi hijo le tiene que a mi hija le tiene que nacer ir a la misa, es que a ellos le tiene que nacer celebrar la fe, participar de los sacramentos, penitencia, eh, Eucaristía, que es el culmen de la vida cristiana, Lumen Gentium, número 11. Y hoy el Señor Jesús nos va a dejar clarísimo en algo que posiblemente muchos estemos confundidos. Una vez alguien a mí me dijo,
es que a la gente le tiene que nacer, es que la gente tiene que sentir. La fe no se trata de sentir, se trata de obedecer a Jesucristo. Juan 15:7. Juan 15:7 dice que ustedes pidan y recibirán. De hecho, vamos a leerlo rápidamente. Escuchen lo que dice San Juan capítulo 15, versículo 7. Para que nos quede claro y nunca nos dejemos confundir de aquellas personas o bien protestantes o católicos, pero tibios, que viven su fe a su manera. Y no tenemos nosotros que vivir nuestra fe a mi manera. ¿Amas a Dios? Sí, amo a mi manera. No, sino a Dios tenemos que amarlo. ¿Y cómo? Dice en Marcos 12, del 29 en adelante, con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra inteligencia, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra imaginación, con todo, no a mi manera. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os conseguiréis, y lo conseguiréis. Entonces no se trata que si me nace, que si siento, es algo muy equivocado que algunos católicos tibios tienden a pensar que me tiene que nacer, que tengo que sentir. Y por eso es que se van a las sectas. ¿Por qué? Porque ahí me siento mejor, porque acá me siento mejor. Es que no se trata de sentir mejor, se trata de obedecer a Cristo, aunque sea con el peso de cargar mi propia cruz. Porque yo como ser humano puedo estar inclinado a lo que yo siento, pero Cristo me llama a seguirle a Él. No como a veces yo suelo decir, no es lo que yo digo, es lo que Dios dice. Muy importante. Y dice el Señor, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y enemigos de cada cual serán los de su casa. Muchas veces en nuestra propia casa, unos queremos amar a Dios con todo nuestro corazón, otros quieren amar a Dios a su manera, otros quieren amar a Dios si es que les nace, otros quieren amar a Dios si es que así lo sienten, y cada quien se forma su propio mundo, olvidando el mandamiento de Jesucristo. Marcos 12:29, amar a Dios con toda nuestra mente, todo nuestro corazón, toda nuestra inteligencia, con todas nuestras fuerzas. Y dice, ahora aquí va, renunciarse para seguir a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para seguir a Jesús? Renunciarnos a nosotros mismos, dejar de pensar en nosotros y pensar en lo que Dios quiere de nosotros. Para aquellos católicos tibios que piensan que a uno le tiene que nacer, que uno tiene que sentir, muy equivocados. Dice aquí, Mateo 10:37, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces aquí lo que les venía comentando desde hace un momento. Nuestro corazón, nuestro amor tiene que estar puesto en Dios. Ni siquiera en nuestro papá, en nuestra mamá. Hay que amarlos, sí, pero siempre primero a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todos y todas. A Dios. Muy importante. Dice, aquí va, para aquellos que piensan que la fe está en el sentir, en el que uno le tiene que nacer. Escuchen como dice Mateo 10:38. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. Para seguir a Jesús tenemos que tomar la cruz. Puede que no nos nazca, puede que no nos guste, pero por amor a Jesús nosotros obedecemos a Jesús. Muy importante. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida la encontrará. El desvivirnos no por nosotros ni por el mundo, sino por Jesucristo. Y Jesús nos enseñó el mandamiento del amor, Juan 15:12. No hay amor más, Juan 15:13. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos.
Y aquí Jesús les da la conclusión a sus 12 apóstoles. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? El sucesor de Pedro es el Papa León XIV, el Papa 266. Y los sucesores de los apóstoles son los obispos, sus ayudantes, los sacerdotes y los diáconos que tienen la sucesión apostólica. Y dice, quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. De modo que cuando nosotros escuchamos a Dios y su palabra, su sana doctrina a través de los obispos, los sacerdotes, y cuando vamos a misa, no por el obispo ni por el sacerdote, sino por Cristo que está ahí presente. Porque suele pasar que muchos van por el sacerdote. De pronto el sacerdote se casa o comete algún error, porque es un ser humano. Por eso cuando los protestantes dicen, oh, es que los sacerdotes hacen esto, no están descubriendo América. Ya lo dijo San Pablo en Hebreos 5, del 1 en adelante, que el sacerdote ofrece el sacrificio por los pecados del pueblo y por los de él, porque él también está envuelto en su flaqueza. Entonces, pero son, como dice San Pablo, en 2 Corintios 5:20, somos embajadores de Cristo. Los sacerdotes y los obispos son embajadores de Cristo. Así lo dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros los recibimos a ellos, recibimos al mismo Señor Jesucristo. Por eso la iglesia de Cristo es visible y a la vez invisible. El Espíritu Santo, la guía es espiritual, está guiada por el Espíritu Santo. Es visible porque Jesús, como dice en Marcos capítulo 3, del versículo 3 en adelante, Jesús llamó a los que Él quiso, llamó a 12. De entre los discípulos eligió a 12 apóstoles, personas que se conoce los nombres. Mateo 10:2, primero Simón y luego los 11 discípulos. Judas lo traicionó y lo sucedió o tomó su lugar Matías, Hechos 1:26. Entonces, por eso es importante saber que la iglesia de Dios es visible e invisible. Es visible porque se sabe el nombre de los apóstoles, de sus sucesores. Muy importante. Dice, quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que debe beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. Cuando ustedes y yo tengamos la oportunidad de dar, aunque sea un vaso de agua, una comida, algo de vestir, a un obispo, a un sacerdote, a un diácono, a un siervo de Dios, dice, no quedará sin recompensa. Eso se llama atesorar tesoros en el cielo, Mateo 6:20. Y sucedió que cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en otras ciudades. Entonces Jesús siempre está predicando, siempre está enseñando. Es muy importante. Una vez alguien me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre predicar y enseñar? Predicar es como agarrar la semilla y echarla. Enseñar es como tomarse el tiempo para explicar, para que esa semilla que fue echada en el terreno vaya creciendo, vaya tomando forma y de fruto. Muy importante. Pidámosle al Señor que nos dejemos siempre enseñar de su palabra a través de la doctrina de Cristo, a través de su iglesia, a través de la sagrada tradición, a través de la sagrada escritura. Amén. Que el amor de nuestro Señor Jesucristo permanezca en nuestros corazones, que su palabra
habite en nuestros corazones, como dice en Colosenses 3:16. Que la Virgen María interceda por cada uno de vosotros, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización, denle me gusta, denle compartir, para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice en Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja.